¿Qué tal, Pilar? Buenos días también a todos ustedes, y porque da la sensación de que ya estamos en plena carrera preelectoral. Javier Sada, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. De susto en susto, de sobresalto en sobresalto. Bueno, es lo que hay, ¿no? Tampoco ya casi no me atrevo ni a decir si es susto o sobresalto, pero desde luego estamos viviendo una época de bastante tensión, ¿no? Que supone también dar una imagen a lo mejor no la deseada. Hablo en el contexto nacional, sobre todo. Sí, yo creo que lo más preocupante desde luego es no que haya problemas, no que surjan distintos problemas, sino el cómo se pueden abordar, ¿no? Eso es lo que verdaderamente sí que me preocupa, que a veces desde luego no se da la talla suficiente para abordar algunos temas que desde luego a la ciudadanía le preocupan, y le preocupan mucho, y que por otro lado surgen otros problemas que nos desvían de los problemas reales que tienen los ciudadanos aragoneses, que desde luego sigue siendo el llegar a fin de mes, el tener todavía mejores servicios públicos, el tener una financiación autonómica que permita mantenerlos, el desarrollar una política económica fundamental para tener unos salarios dignos, etcétera, ¿no? Y a veces desde luego el ruido nos evita o nos complica un poquito el estar solucionando esos problemas, que es para lo que los políticos, sobre todo desde luego en este caso los políticos aragoneses, deberíamos estar ocupados. Hablaremos del ruido, del fondo y la forma en esta comunidad autónoma, pero bueno, la próxima cita es el jueves, cuando va a comenzar esa moción de censura que presenta el Partido Socialista contra Mariano Rajoy. ¿Era el momento de hacerlo, el mejor momento? Mira, hay una cuestión, es que el problema no es si se hace moción de censura o no, es que por higiene democrática, por decencia, que son dos cuestiones básicas y fundamentales y prioritarias en política, el señor Rajoy no debería de haber estado ni un segundo al frente de un gobierno después de lo que pasó con la sentencia del caso Gürtel. A partir de ahí, si él no es capaz, no tiene la dignidad suficiente para dimitir y convocar elecciones, desde luego hay que buscar una solución, y la solución hasta ahora, el único que la ha dado, es Sánchez. Es el secretario general del PSOE, plantea una moción de censura. Desde luego, desde Aragón lo que planteamos es que, sea como sea, lo fundamental por higiene democrática es que los ciudadanos hablen, que los ciudadanos vayan a las elecciones y que decidan quién es quién en el futuro gobierno, pero desde luego cuanto antes se pueda tener un gobierno legítimo, un gobierno con estabilidad, un gobierno con el que desde Aragón se pueda hablar para intentar resolver los problemas que tenemos que resolver en Aragón, y que estamos empeñados y que seguimos empeñados en hacerlo. Desde luego, cuanto antes se produzca esto, por una vía o por otra, mucho mejor. Pero no es un problema de legitimidad, es un problema de dignidad y de decencia. Ni un segundo puede estar el señor Rajoy al frente de este gobierno, y cuanto antes tengamos las elecciones, mejor. Y hasta ahora el único que ha movido ficha, desde luego, es el señor Sánchez. Lo demás, puro ruido o problemas como Ciudadanos, que es escaqueo absoluto ante una cuestión, es decir, ¿se mantiene el gobierno o no se mantiene? Si se mantiene el gobierno, no se apoyará la moción de censura, y si se quiere que haya elecciones rápidas, desde luego habrá que dar un paso en cuanto a la moción de censura, siempre con la condición de no negociar nada con independentistas y convocar elecciones cuanto antes. No se negocia nada, pero esos apoyos pueden llegar. Yo no sé hasta qué punto consideran ustedes que puede prosperar la moción de censura. Pues es una duda, desde luego, que existe, ¿no? El problema ahora es que el debate, por desgracia, está en si va a prosperar o no la moción de censura, cuando el debate debería decir cuánta dignidad le queda al señor Rajoy todavía por perder para convocar elecciones, para dejar paso, para dejar que los ciudadanos hablen. Vuelvo a repetir, es que no es un problema de legitimidad, de si va a salir la moción o no, es un problema de higiene democrática, de decencia, de dignidad, y desde luego los ciudadanos son los que tienen la última palabra en una crisis de este tipo. Está obligado el señor Rajoy a convocar elecciones, o se está obligado el resto de fuerzas a obligar algún sistema para convocar elecciones, y que los ciudadanos procedan a hablar y se forme un gobierno, desde luego, con estabilidad suficiente para abordar los problemas que tiene este país, y que son muchísimos. El caso catalán, el problema territorial es fundamental, pero no solo ese, hay otros también que son fundamentales. El tema, hablábamos antes de salarios dignos, la economía en Aragón va muy bien, el paro está descendiendo mucho, pero sin embargo todavía hay mucha gente que trabajando no llega a final de mes, y eso hay que abordar, la reforma laboral, temas fundamentales, desde luego, que requerirían un gobierno fuerte y legítimo. Javier Sada, enseguida nos sumergimos en cuestiones directamente relacionadas con la comunidad autónoma, pero en todo esto que va a ocurrir en este debate del jueves y del próximo viernes, ¿quién puede salir fortalecido y quién puede salir tocado? A ver si el tiro va a salir por la culata. Cuando se habla en términos de dignidad y en términos de higiene democrática, yo creo que el que es valiente no sale nunca tocado. Desde luego, yo creo que saldrán tocados los que en este proceso están mirando más por sus
cálculos electoralistas, cortoplacistas, que realmente quien piensa de verdad que ante un problema de higiene democrática hay que dar un paso, y hay que dar un paso que signifique elecciones. Por lo tanto, no se puede calcular estas cuestiones sobre si vas a salir más tocado o menos tocado, sino simplemente si has hecho lo que tenías que hacer, forzando el que el pueblo tenga la última palabra de las elecciones, ya que el que lo tenía que hacer ha sido lo suficientemente indigno para no hacerlo. Fíjese, Ciudadanos dice que moción de censura sí, pero para convocar de forma inmediata unas nuevas elecciones. Yo creo que nadie ha dicho que no a eso. La cuestión es que ahora Ciudadanos, cuando se le ha dicho que sí a eso, ahora da un pasito más y dice que no sea Sánchez el que esté, sino que se busque otra solución. Excusas, como se dice aquí en Aragón, excusas de mal pagado, ¿no? Yo creo que lo fundamental es eso, desde luego la moción de censura o cualquier otro sistema que tiene antes. Rajoy puede dimitir hoy mismo y provocar otros mecanismos. Desde luego lo que es fundamental es que haya elecciones cuanto antes y tengamos un gobierno legítimo, estable, que sea capaz de abordar los problemas que sigue teniendo este país. Este país tiene unos problemas muy importantes a nivel territorial. El tema con Cataluña es un tema gravísimo, pero hay otros temas desde luego que hay que abordar, y tiene que abordarlos desde luego un gobierno que sea legítimo por las urnas. Fíjese, yo no sé hasta qué punto lo que puede ocurrir, la solución se sabrá naturalmente el próximo viernes, que será cuando se realice la votación después del debate. Yo no sé hasta qué punto lo que ocurra en el Parlamento Nacional va a poder tener alguna consecuencia en las relaciones, sobre todo, ¿no? Pues con socios de gobierno, con acercamientos que pueda haber o pueda dejar de haber. Entiendo que desde luego si los políticos, los diputados que están en Aragón piensan en resolver los problemas de Aragón más que en los cálculos electoralistas, no tiene por qué afectar nada. En el Parlamento de Aragón se tratan sobre todo problemas de Aragón, que son precisamente por problemas de Aragón también tienen incidencia nacional, pero desde luego no debería de cambiar nada en las relaciones o en las negociaciones que se tienen tantos con unos grupos como otros, ¿no? Los fundamentales desde luego son la base de la izquierda, la base con la que Javier Lambán llegó a la presidencia, pero también desde luego hay otros temas que se están negociando y que requieren un mayor consenso, un más amplio consenso, y que desde luego se está negociando con Podemos, con el PAR y también desde luego con el Partido Popular. Sería una responsabilidad por parte de quien lo hiciera que estos temas nacionales, que son importantes, influyeran o trastocaran esas posibles negociaciones que desde luego van todas dirigidas a avanzar desde luego en la calidad de vida de los aragoneses. Entre otras cosas también la modificación del impuesto de sucesiones, que es uno de los temas que está también pendiente para acabar de cerrar definitivamente, en el que se ha producido, dígame si es así o no es así, un acercamiento entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, o entre el PSOE y Ciudadanos. Bueno, efectivamente, pero voy a explicarlos. Javier Lambán y desde luego el gobierno de Aragón ya dijo que en el momento el impuesto de sucesión es un impuesto justo, pero desde luego que lo que no podía ser es que los aragoneses pagaran mucho más que el resto de España. Eso pasó a partir de enero, febrero, y el gobierno desde luego y Javier Lambán planteó en el Parlamento que se modificaría el impuesto de sucesiones. El que entendió que eso se tenía que hacer muy consensuado fue Ciudadanos, y planteó negociar, y desde luego el gobierno y el Partido Socialista negoció con Ciudadanos, pero ahora desde luego está dispuesto, una vez presentado en el Parlamento, hay que abrir, hay que negociar desde luego con todos los grupos. Lo bueno sería, ya que se hace el impuesto de sucesiones, se modifica, intentar que todos los grupos que han dicho que ese impuesto no era mejorable, era bastante mejorable, tanto desde un lado como desde otro, hicieran las aportaciones. Y hablo de Podemos, que ha dicho que podía hacer aportaciones, Izquierda Unida o Chunta, que ya las ha hecho, pero también el Partido Aragonés con temas de fiducia, de otros temas, el Ciudadanos, que ya ha acordado un tema, pero también el Partido Popular sería bueno que se incorporara, y espero que se incorpore a este acuerdo, o al menos a proponer cuestiones para este impuesto. Pero es un complicado encaje de bolillos, ¿no? Sobre todo porque la posición de la izquierda y de la derecha en este aspecto es contradictorio, es difícilmente encajable. Hay muchos temas difícilmente encajables en esta legislatura, ¿no? Pero aún así hemos sido capaces de hacer 9 leyes más en lo que va de tiempo, con lo cual es cuestión de esfuerzo, de intentar acordar, de pensar que desde luego estando en minoría no puedes sacar tu programa al 100% y que tienes que acordarlo. Es verdad que este tema de sucesiones, la diferencia es que normalmente se ha acordado, aunque muchas cosas se acordó con todos los partidos, también con el PP, este tema sí que es más también ideológico, pero en nuestro caso, y lo hemos dicho, hemos sido
sinceros en esta cuestión, es que considerando que el impuesto de sucesiones es un impuesto justo, lo que no era justo es que en Aragón se pagara mucho más que en el resto de España, y eso obligaba desde luego a una modificación que tendrá que ser con quien quiera y desde luego con las tensiones que se tengan que producir. Yo espero que seamos sensatos todos los partidos. Hay muchas tareas todavía que hacer, y desde luego desde la izquierda seguir con la educación, con la sanidad, con la dependencia, con los servicios sociales, que desde luego un tema como sucesiones, aun siendo importante, no debería de bloquear otras cuestiones si todos pensamos más que en cálculos o en maximalismos electoralistas, si pensamos en los ciudadanos aragoneses, que es para lo que estamos, para lo que dedicamos el tiempo. Bloqueo, por ejemplo, lo que está pasando con la renta social básica. Que era una cuestión de emergencia social en un principio, y fíjese, la emergencia, han pasado 3 años, seguirá siendo emergencia, pero no se ha desbloqueado ese tema. Ese tema me da tristeza y pena porque es un fracaso de la izquierda. Nosotros queríamos sacar la renta básica, social básica, con la izquierda. Y hemos hecho tanto esfuerzo que el 86% de las enmiendas se han asumido. El 86% de las enmiendas que planteaba Podemos prácticamente se han asumido se han hecho muchos movimientos, un esfuerzo económico importante. No puede ser que después de tanta negociación, en un momento determinado, en vez de seguir negociando, se decida cortar. Yo creo que desde luego, y le hago un llamamiento a Podemos, ha demostrado que a pesar de las diferencias ideológicas, de las diferencias que hay porque somos dos partidos diferentes, en los momentos fundamentales ha pensado en Aragón y en los ciudadanos aragoneses. Si ahora pensara, y le animo a que piense en esos miles de ciudadanos que no tienen ahora, que están pasándolo mal, y que se puede resolver este tema por la renta básica, dejaríamos de pensar cada uno en nuestro modelo o nuestra coma o punto y coma en esa ley, y pensaríamos en tener acercamiento de posturas. Nosotros, desde luego, estamos deseando que haya una posibilidad de acercamiento de posturas, porque si no, desde luego, a mí me sabría muy mal tener que asumir que en otros muchos temas hemos acertado, hemos salido bien, hemos avanzado, pero que en este tema hubiéramos fracasado desde la izquierda. El otro día el presidente Lambán, una de las cosas que puso sobre la mesa es invitar ya a la formación morada, Podemos, a empezar a hablar, negociar o llegar a acuerdos para los presupuestos de 2019. ¿Eso es un sueño? ¿Es una realidad? ¿Es algo posible? Desde el primer presupuesto se ha pensado siempre que era un sueño negociar, ¿no? Sí, conseguir cerrar acuerdos. Se han conseguido siempre negociar y aprobar presupuestos que parecían, cada presupuesto parecía. Sí, pero estamos ya en época preelectoral y eso. En esta vez no le voy a ser sincero, desde luego no va a ser fácil. Pero si, como decimos toda la izquierda, lo fundamental es seguir avanzando en esas políticas de izquierda de recuperación de los servicios públicos, de la educación, que no es de izquierdas, se ha asumido, se avanza en educación, en sanidad y en dependencia el doble que en el resto de las comunidades autónomas. O sea, uno de cada 5 euros que se gasta en estos momentos en esas 3 cuestiones las ha avanzado, las ha puesto este gobierno de izquierdas. Si se quiere seguir avanzando en eso, o si se quiere seguir avanzando en temas económicos, que es la apuesta por la logística o por las energías renovables, que están dando muy buen resultado desde el empleo, o la agroalimentación como Bonaria o algunos mataderos, si se quiere seguir con eso es imprescindible tener un nuevo presupuesto. Y ahí la izquierda tendrá que plantearse, toda la izquierda nos tendremos que plantear si es fundamental ahora, si es más importante marcar las diferencias o seguir avanzando en lo que nos une, que es esas cuestiones: servicios públicos, economía y universidad, que esas son las 3 ejes fundamentales. Javier Sada, esta mañana se va a producir una fotografía en la provincia de Teruel. Soraya Sáenz de Santa María, junto con Javier Lambán, van a firmar el acuerdo para impulsar el FITE, 60 millones de euros para potenciar toda la provincia de Teruel, que siguen quejándose, que consideran que no siguen estando todo lo bien tratados que deberían, no solo por el gobierno central, sino también por el autonómico. Y hablamos de hospitales, por ejemplo. Sí, por el autonómico siempre es susceptible de estar mejor, ¿no? Pero hay una cuestión de estar mejor tratados. Hay una cuestión importante. Las 2 únicas inversiones importantísimas que tiene en estos momentos el gobierno de Aragón, que no son muchas, por desgracia, porque hemos preferido dedicarlo a sanidad, a educación,
a estas mejoras de servicios son los dos hospitales de Teruel. Uno en marcha ya, contratado, y un hospital, todos sabemos, en una república, cuando está contratada la obra ya, está garantizado el final y está garantizado el dinero en varios plurianuales, y el de Teruel, que desde luego antes de final de la legislatura se contratará. Hay que pensar que, desde luego, dos temas fundamentales, las dos inversiones más importantes que está haciendo el Gobierno de Aragón, las está haciendo allí. Además, desde luego, de la apuesta en sitios como Teruel o muchas partes de la provincia de Zaragoza, de la apuesta por mantener colegios, escuelas con muy poquitos alumnos, o la apuesta por la sanidad rural con todas las dificultades que hay. Eso, desde luego, es un esfuerzo importantísimo del Gobierno con Teruel. Lo que sí que falta son grandes infraestructuras, y eso sí que es un problema. El eje cantábrico-mediterráneo no puede ir al ritmo que está yendo, o algunos temas carreteros tampoco, pero eso desde luego le corresponde al Gobierno central, y ahí sí que requerimos desde luego que el esfuerzo tiene que ser fundamental. El eje cantábrico-mediterráneo es un eje fundamental para todo Aragón, pero desde luego especialmente, muy especialmente, para el desarrollo de la provincia de Teruel. Y ahí desde luego nosotros vamos a seguir insistiendo en el Gobierno de Aragón, y desde luego desde el Gobierno de Aragón en Teruel seguirá siendo un tema, un territorio prioritario como una parte fundamental, y con muchos problemas de despoblación que tiene Teruel. Hablando de despoblación, la semana pasada leíamos en el diario El País un artículo firmado por Ignacio Urquizu, diputado del PSOE por Teruel en el Congreso de los Diputados, y entre otras cosas decía que el problema de la despoblación no se soluciona única y exclusivamente con infraestructuras y con mayores servicios. Voy a leer únicamente 4 líneas. Para lograrlo debemos huir de los mensajes catastrofistas y pesimistas. Revertir el proceso de la despoblación implica hablar bien de nosotros mismos y poner en valor todos los aspectos positivos que el España interior tiene. Las visiones melancólicas pueden darnos popularidad, pero sin transmitir una imagen ilusionante de nuestros pueblos nunca lograremos convencer a la ciudadanía de que opte por construir sus proyectos de vida en el mundo rural. Estoy muy de acuerdo. El problema es que la gente no quiere ir a los pueblos. Ese es un problema. Sí que es cierto, hay un tema que es fundamental. O sea, sin empleo no hay posibilidad de vida. Muchas veces nos fijamos en los servicios, que son fundamentales, pero hay servicios, hay pueblos como el mío mismo que tiene multitud de servicios y sin embargo se sigue perdiendo población. El tema del empleo es fundamental, pero también lo que dice Ignacio Urquizu, que es desde luego nosotros tenemos que empezar a hablar bien de la vida en los pueblos, que vivimos en pueblo, tenemos que empezar a hablar bien de la vida en los pueblos para hacerlos atractivos, pero desde luego un tema fundamental es que en el entorno, en el mismo municipio, en el entorno, haya posibilidad de vida para los más jóvenes. Si no hay posibilidad de vida para los más jóvenes, es muy difícil. Ese es el tema importante de la apuesta del Gobierno por la agroalimentación. La agroalimentación fundamentalmente está vinculada al medio rural. La logística en gran parte también puede estar vinculada a la energía, desde luego renovable, también está vinculada a esos temas. La PAC, fundamental. Nos jugamos en pleno debate ahora. En el futuro de la PAC nos jugamos mucha parte del futuro también de la despoblación y la forma de vida de muchos jóvenes en nuestros pueblos. Pero desde luego no es un tema sencillo, no es un tema que se pueda abordar de forma solamente desde un lado, sino desde muchos temas. Pero fundamental es que la gente joven tenga una forma de vida, un empleo, algo para subsistir y que le permita al menos poder tomar la decisión de quedarse en el pueblo o no. Ahora, desde luego, en muchos pueblos ni siquiera existe la posibilidad de poder tomar la decisión. Obligatoriamente se tienen que ir a una ciudad. Creo que si hablamos de despoblación es una especie de karma de las últimas décadas prácticamente en esta comunidad autónoma. Ha llegado ya el momento de tomar decisiones, tomar postura y empezar a trabajar para intentar minimizar esa sangría de la España interior. Sí, yo creo que hubo un plan muy bueno que pasó desapercibido, que eran los planes de desarrollo rural, ¿no? Que luego se cortó por el gobierno del PP en Madrid, que era la primera vez que se abordaba la despoblación desde un punto de vista participativo. Había comisiones en todas las comarcas con participación política, social, empresarial, sindical, para abordar y unos planes de desarrollo en cada una de las comarcas. Eso, por desgracia, no llevó a cabo porque se quedó sin presupuesto. Desde luego hay que retomar cuestiones de estas para abordarlo desde un punto de vista, desde todos los puntos de vista, y no solamente desde temas simples como es el tema de servicios, infraestructuras o otras cuestiones. Hay que ver cómo se puede abordar la lucha contra la despoblación desde una forma, desde luego, plural. Han pasado ya 3 años de esta legislatura, no vamos a hacer balance. ¿Qué tiempo tendremos? Por delante queda todavía un año, un ejercicio. ¿Qué es lo que le gustaría al portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Javier Sada, que se solventase, que se solucionase, que saliese adelante de los proyectos que están en estos momentos en cocina?
Bueno, evidentemente, si tengo que apostar por uno, desde luego es la renta social básica. Ese es un tema fundamental, fue prioritario para el gobierno, pero yo creo que era prioritario para toda la izquierda. Y desde luego eso habría que volver a hacer un esfuerzo para sacarlo adelante. Desde el punto de vista de inversiones, desde luego es fundamental los hospitales de Teruel, que yo creo que además van adelante. La apuesta por la universidad también es uno de los temas prioritarios, que va bien encaminado ahora con el plan 50-50, la rebaja de matrículas y tal. Yo creo que es un estímulo también para estas cuestiones. Pero desde luego, además de eso, desde luego lo que sí que sería importante es que en el avance que ha existido en Aragón, estamos en un crecimiento de PIB mayor que la media de España, bastante mayor, en un descenso del paro, pues 8 puntos. Mejor que el resto de España. Hay otras cuestiones que ya no se pueden decidir desde el gobierno de Aragón. No podemos llegar al pleno empleo y, sin embargo, podemos llegar a que mucha gente tenga trabajo y no llegue a fin de mes. Y eso, desde luego, pasa porque en Madrid haya un gobierno que sea capaz de abordar y de retirar, de anular la reforma laboral para que permita que ese empleo sea un empleo que a la gente, como pasaba hace unos años, le permita llegar a fin de mes. Si no, desde luego ya podemos avanzar en todo lo demás. Si al final el objetivo, por mucho empleo que haya, por muchos servicios públicos que haya, si no se consigue que la gente pueda vivir dignamente con un trabajo, desde luego será un fracaso. Y eso, desde luego, pertenece al gobierno central y, desde luego, vamos a hacer un esfuerzo ímprobo también. Y ahora es la oportunidad para que haya elecciones y para que se cambie el gobierno. Señor Sada, le veo ya también con un lenguaje ciertamente preelectoral, Bueno, evidentemente los políticos no me gusta nunca hacer de cuestiones preelectorales. Sí que me gusta recordar lo que se ha hecho y lo que tenemos pendiente. Evidentemente se ha hecho mucho, pero vuelvo a decir, se ha hecho mucho, hemos avanzado mucho, hemos avanzado, vuelvo a repetir, o sea, en políticas sociales hemos incrementado un 25% el presupuesto en políticas sociales, que es un esfuerzo importante. Va el PIB perfectamente, la economía, el empleo. Pero desde luego también me gusta saber y ser consciente de lo que tenemos por delante, que no es fácil. Todo eso sirve de poco si la gente no puede tener un trabajo que le permita vivir con dignidad. Y desde luego eso ya no es un problema de electoralismo, sino es un problema real que muchos ciudadanos aragoneses están sufriendo y que nos demandan solución. Y si la solución no está en Aragón, la obligación del gobierno de Aragón y de los partidos aragoneses es plantear que donde esté la solución hay que buscar el cambio de gobierno. Javier Sada, portavoz socialista en las Cortes de Aragón, gracias por haber charlado estos minutos con nosotros y buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.